hay nada tan sencillo como coser y cantar. Es el habla popular, que no hay nada tan sencillo como coser y cantar. Y bueno, encantada de que estén aquí colaborando, mostrándonos este proyecto, ¿no?, que han hecho para el Ayuntamiento de Ingenio y sobre patrimonio inmaterial. Creo que es una cuestión interesantísima tanto para el alumnado, ¿no?, de cuarto, ¿no?, que es de patrimonio, como para los alumnados del máster de patrimonio en sí, que están trabajando también con cuestiones de entrevistas y etcétera. Y encantado porque además Eliana fue alumna del máster también, fue alumna del máster ya hace unos cuantos años, y pues bueno, el que vuelva a revertir el trabajo y lo que haya podido aprender del patrimonio en el máster, pues que se haya reproducido aquí en un proyecto, pues nos muestra que tenemos un potencial, ¿no?, que hay posibilidades. Así que muchísimas gracias y espero que todo este proyecto sirva para seguir creciendo y adelante. Y bueno, luego ya se abrirá, si hay tiempo, un turno de preguntas y cualquier cosa que ustedes quieran, ¿vale? Venga, gracias, Eliana, para ti. Todo. Gracias, David. Sí. Hola, muy buenas tardes. Señorita Lidia, señorita Cali, compañero Francisco Mireles, permítanme que me dirija primero a ellos. Agradecerle la sesión del espacio y su tiempo. Y a ustedes, fraternales saludos. Fuera de protocolo, decirle que si tiene algún problema en que se grabe esta charla, o si alguien tiene algún derecho de imagen o algo, pues si no, pues para uno de nuestros principales objetivos es la difusión de lo que hacemos. Este proyecto emana, aflora, surge de lo que es la Asociación Cultural Cores y Danzas de Ingenio, que está declarada de utilidad pública dentro de lo que es la jerga y la catalogación nacional a nivel oficial. Es como si fuera la Cruz Roja, con unos derechos y obligaciones a nivel ministerial, tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Cultura. Y nuestros principales objetivos, en síntesis, le diré que en primer lugar es el de investigar, rescatar, analizar y difundir hechos, costumbres, tradiciones que a través del tiempo pues se han convertido en señas identitarias de nuestra comunidad, de nuestro pueblo. Cuando hablo de nuestro pueblo y analizamos algo humildemente, pues no lo hacemos con los límites que estamos acostumbrados a ver en el catastro, que muchas veces producen las mentes humanas, sino, por ejemplo, Ingenio por la parte oeste, en la parte de cumbre, pues su limitación es el límite más importante de la Caldera de los Marteles. Limita con Ingenio, Agüime, Santa Lucía, Barseguillo y San Mateo. Si estamos analizando un hecho concreto y conciso ahí, un hecho, una costumbre, una tradición, un rito, un mito, leyenda, no podemos hacerlo dentro de los contextos que nos dice oficialmente la legislación vigente. Nosotros eso lo consideramos humildemente como un territorio cultural. Y si alguien me demuestra lo contrario, pues yo humildemente lo acepto y encantado. El primer objetivo, no por ello más importante, ya lo he dicho, también a través del tiempo pues hemos rescatado arcaicas taifas de canciones que solamente permanecían en el imaginario, en la mente de las personas mayores, como la Isa de la Paría o Aires de Lima, la polca del artesano, la polca del capotín, el canario, que es el baile más universal que tienen los canarios, porque además era de una época precolonial, aunque con la colonización se llevó a Europa, tuvo un gran éxito y nos lo devolvieron, pero ya con una forma ciertamente cortesana, y un sinfín también de adivinanzas y otras cuestiones que tienen que ver mucho con la etnografía y folclore. Nuestro segundo objetivo es el de enarbolar nuestra bandera de la ganadería por el resto del mundo. Hemos visitado los 5 continentes, principalmente con el Ministerio de Cultura, el Gobierno de Canarias y el Patronato de Turismo de Gran Canaria, pero no solo difundiendo lo que es la música, la danza y el baile, porque siempre lo decimos, no somos un grupo de animación, somos un grupo de tradiciones. Y también vendemos, entre comillas, lo que es la fortaleza de nuestra isla, de nuestra tierra canaria, como es la gastronomía, es también los juegos, deportes tradicionales, etc. Y ya por último tenemos también lo que es la escuela infantil. Eso realmente es lo que nos ocupa, nos preocupa y nos enamora, porque ahí tenemos nosotros lo que es la transmisión del conocimiento. Ahí pues enseñamos desde más pequeños, ahí se dan cita a niños desde los 3 años hasta personas mucho más mayores que yo,
Lo hacemos en el taller de artesanía de coros y danza de ingenio, como coloquialmente se lo conoce, pero es un edificio que pertenece a la FEDA, donde allí rige el compañero Francisco Mireles su sapiencia, sus conocimientos. Y bueno, y ahora mismo estamos, se lo decía a la señorita Lidia, que estamos tramitando lo que es la cesión del uso, porque ya la gestión la llevamos gracias a que la FEDA nos lo ha cedido. Y allí todas las tardes se dan citas, reitero, niños desde los 3 años a los de más de 70 años, realizando las labores pues artesanales, llámese el calado, trabajando la caña, la palma, la pita, la tela, ya no solo para el calado, sino también los tejidos que se hacían antiguamente con los telares, donde se hacían las chaquetas y los trajes de lana, de lino, de trapera, y ahí en primer lugar lo que se establece es un aprendizaje vicario, aunque todo ello esté regido porque todos aprendemos de todo. Está regido por una programación pedagógica, didáctica, que está elaborada y seguida por profesionales que trabajan de forma altruista igual que nosotros, y donde lo más importante es la evaluación, pero no la evaluación a los niños, sino la evaluación hacia los educadores, a los monitores, que también son altruistas, y eso lo hacen también los padres y los alumnos, y eso para nosotros es sumamente importante porque estamos mejorando, entre comillas, pues todos los cursos, siempre salen cosas nuevas, con ello pues realizamos solo concursos de relato breve, de dibujo, pintura, pero no solo allí, sino también en el resto de los colegios del municipio, en los institutos, y donde quiera que se nos dé la oportunidad, pues ahí nos acercamos. Lo más importante que siempre decimos es compartir el conocimiento, sobre todo a los más jóvenes, porque ese es un futuro para nosotros prácticamente presente, y tan solo, reitero, podríamos seguir hablando mucho más porque tenemos también otras muchas actividades. Una cosa que nos enamora, que nos encanta, es que a través de los ciclos estacionales nosotros vamos viviendo los hechos más significativos que se dieron en su momento. Estamos hablando del Día de los Finados, las fiestas patronales, los carnavales, el Festival Internacional, lo que es la transhumancia. El pasado fin de semana mismo hicimos la transhumancia desde Ingenio, la zona de Casco, porque Ingenio tiene monte y tiene mar, hacia la zona norte, o sea, hacia la zona de Cumbre, hacia la Pasadilla. Yo quiero pensar que todos saben lo que es la transhumancia, y si no, no pasa nada, todo se aprende. Cuando llegamos arriba visitamos el aula de etnografía y folclore de la Pasadilla, que se llama, donde es para sensibilizar a los niños, a las niñas y a los mayores, porque nosotros no ponemos límite de edad cuando vamos de excursión. Sensibilizar con lo que es la flora, la fauna, hicimos pequeños senderos, enseñándoles lo que eran los endemismos de la zona. Allí tenemos una planta muy importante que es el palo sangre, o lo que se llama la garbancera, en nivel coloquial, que lo descubrió un alemán, ahí está muy bien expuesto. También decirle en qué latitud estamos, para que vea cómo se puede dar más unas plantas y unos árboles en una zona más que en otra. En definitiva, eso es lo que nos ocupa, nos preocupa y nos enamora. Y ya tan solo decir que, bueno, Coro y Danza está abierta a la universidad, porque de hecho que tenemos convenio, como es el encuentro de repentistas verseando con ingenio, que organizamos con la Fundación Ocho Silas a través del compañero y amigo Yari Rodríguez, también Maximiano Trapero, Manolo Pérez, que por supuesto nosotros tenemos grandes lagunas a nivel etnográfico y folclórico, pero siempre tenemos, yo digo que creo que es la virtud de acompañarnos, de arroparnos, de invitar a los profesionales para que nos asesoren, para poder alcanzar el grado de excelencia en lo que nosotros humildemente podemos. Por lo tanto, le agradezco su tiempo, su espacio, y una vez más le reitero nuestro más sincero agradecimiento en nombre de todo Coro y Danza, porque yo creo que esta tarde el verdadero protagonismo es la recuperación del patrimonio cultural y material de la Bella de Ingenio, que está sponsorizado de alguna forma por el Ayuntamiento de Ingenio, el excelentísimo Cabildo Insular de Gran Canaria a través de la FEDA, y especialmente Coros y Danzas de Ingenio, que es el alma mater, y los compañeros y las compañeras que lo han hecho posible, es Eliana, Adai, Suado, y sobre todo todos los informantes, que nadie sabe el trabajo que cuesta para que la gente mayor hable de sus cosas en su juventud. En alguna ocasión, como anécdota, hemos tenido que hablar con el cura Parro, que nos conoce de toda la vida, para que sirva de intermediario, para que esa persona pueda hablar de santiguado, o del arreglo de las madres, o del pomo desarretado, o todas esas cositas que ellos ahora más que yo, con más conocimiento, pueden tratar en profundidad. Muchas gracias y muy buenas tardes. Que disfruten. Bueno, pues muy agradecida de estar acá, muy contenta de volver a la universidad, especialmente a compartir ya desde otra perspectiva la mirada del patrimonio. Y bueno, yo soy antropóloga, estudié el máster y ahora estoy haciendo un doctorado que voy ahí poquito a poco,
pero todo va inclinado hacia el patrimonio. Creo que es una de mis pasiones, por decirlo de alguna forma. Aday tiene otra disciplina, Suadu también, que quizás después ellos lo comentarán, pero hemos hecho un equipo de trabajo con coros y danzas de ingenio y hemos podido sacar adelante este proyecto, que al menos para mí, que no soy canaria, que soy colombiana y que no soy de Ingenio, pero que vivo en Ingenio, me ha permitido un gran aprendizaje. Es un aprendizaje por conocer las historias, conocer la cultura, conocer todas esas dinámicas de la tradición que hacen parte de este municipio. Entonces, hoy vamos a compartir cómo ha sido ese proceso metodológico para construir este inventario del patrimonio cultural y material en la Villa de Ingenio. Bueno, entonces inicialmente, como equipo de trabajo nos planteamos unas preguntas principales. Primero nos planteábamos cuál es el estado de ese patrimonio inmaterial en la Villa de Ingenio, qué está pasando con estas tradiciones, ¿se conservan, no se conservan, han desaparecido, están en riesgo de desaparecer? ¿Qué pasa con las personas mayores que generalmente son las que tienen esta tradición? ¿Por qué sería necesario elaborar un inventario de este patrimonio? También qué proceso metodológico llevaríamos a cabo sabiendo que nunca habíamos hecho un inventario de un patrimonio que es algo tan intangible, que es algo que se escucha, que se ve, que se expresa, que se siente, pero que quizás no es algo material que sabemos que está ahí. Y posteriormente, ¿qué aportaría este inventario al municipio de Ingenio? ¿Qué herramienta quedaría para el municipio para que este patrimonio o pudiera seguir conservándose o salvaguardándose, quizás sería la palabra más indicada, o para que sirva de proceso o herramienta para los niños y jóvenes, para que ellos de una forma u otra sepan que esa tradición existe, esos elementos existen? Entonces, frente a eso, primero queríamos construir como una base teórica. ¿Qué era para nosotros esa base teórica? Primero, preguntarnos qué es patrimonio cultural inmaterial, a qué documentos nos íbamos a referenciar para que nos dieran como ese código o esa lectura o esa noción de qué es patrimonio cultural inmaterial, y que fue una de nuestras preguntas principales durante todas las entrevistas, que mucha gente ni siquiera sabía qué es patrimonio. A la gente mayor le preguntábamos, ¿qué es para usted patrimonio cultural inmaterial? Y decían, ¿qué? Pero si le preguntábamos qué es tradición, ¿usted qué hacía en su vida? ¿Qué acostumbraba a hacer? Entonces ya la gente empezaba un poco como a contar su historia, su experiencia. Y claro, teníamos que traducir de una forma u otra qué era patrimonio cultural inmaterial. Y entonces uno de nuestros referentes principales era la UNESCO, que la UNESCO en el 2003 pues saca la Convención para el Patrimonio Cultural Inmaterial, para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, y allí entonces nos da esta definición. La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO de 2003, en su artículo 2, define que el PCI son los usos, las representaciones, las expresiones, los conocimientos, las técnicas, junto con los instrumentos, los objetos, los artefactos y los espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de una generación a otra es recreado constantemente por las comunidades y los grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, lo que les infunde un sentimiento de identidad y continuidad, y contribuye por lo tanto a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Quizás esta noción de patrimonio que establece la UNESCO es una noción como más técnica, de alguna forma, pero en esas preguntas que hacíamos tanto a personas profesionales, académicos, profesores, como también a personas que nosotros los denominamos sabios, personas mayores y jóvenes también, pues ellos nos daban otra definición. Cuando pensamos en la palabra patrimonio, yo siempre suelo hacer este ejercicio a veces con mis alumnos, les digo, bueno, cierren los ojos y pongan una imagen a la palabra patrimonio. Normalmente lo primero que me dicen, ¿no?, pues una catedral, un yacimiento arqueológico, ¿no?, todo aquello que se puede tocar. Pero claro, hay un patrimonio que no se puede tocar, pero que sí sentimos, ¿no?, que son todas aquellas prácticas, manifestaciones que las comunidades entienden como parte de su legado cultural, ¿no? Entonces, todo eso es lo que sería el patrimonio cultural inmaterial, ¿no?
claro, la importancia es precisamente pues, cómo la comunidad, ¿no? que entiende que es parte de su legado, hace que forme parte de lo que se entiende como identidad, ¿no? Esa es yo creo que es la importancia del patrimonio cultural y material, sobre todo la identidad que supone, ¿no? para el pueblo que de alguna manera lo conserva y lo transmite. Muy bien, entonces ya estos conceptos como que nos aterrizan más un poco a lo popular, a lo que conocemos, no esas definiciones tan técnicas que sabemos que es algo que se transmite de generación en generación y que es muy importante la salvaguarda, quizás no la conservación, sino la salvaguarda, que es lo que permite que eso no muera, que esa tradición, expresión o elemento del patrimonio cultural y material no muera. Y ahora otro contexto, otra definición que queríamos saber como equipo de trabajo para poder desarrollar el inventario, ¿qué era un inventario? ¿Cómo se construía un inventario? Y también entonces ahí nos volvíamos a referenciar o tener como base fundamental esta Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material que nos dice qué es un inventario. La Convención de los artículos 11 y 12 de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material establecidos por la UNESCO en 2003 dispone que cada Estado podrá adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el PCI presente en su territorio y hacer que las comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes participen en la identificación y definición de los elementos de ese patrimonio cultural y material. Este proceso de identificación y definición es lo que en la Convención se llama conexionar un inventario. Además, los Estados partes deberán conexionar uno o varios inventarios del patrimonio inmaterial presente en sus territorios y además actualizarlo pues, regularmente. Entonces, frente a esto que nos plantea la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de la UNESCO, nosotros nos planteábamos de qué forma nosotros, como equipo de trabajo, como coros y danzas de ingenio, vamos a hacer esa metodología de trabajo para hacer este inventario. Pero también un inventario, la importancia que tiene es... Pues sí, el inventario no consiste solo en un registro general o un listado de manifestaciones, tampoco establece jerarquías ni designa a unas manifestaciones como más importantes, auténticas u originales que otras. Es decir, esto se traduce en una serie de herramientas de registro formal y creativo que deben ante todo pues, responder a un objetivo acordado de antemano por el grupo de trabajo que realiza el inventario. Este inventario del que estamos hablando pues debe por consiguiente dar cuenta del contexto en el que tienen lugar las manifestaciones y en la medida de lo posible pues ayudar a dar solución a los problemas específicos de los grupos sociales involucrados. Esto lo establece el Ministerio de Cultura en 2014. Muy bien, entonces frente a esto, ¿cuál es la importancia de un inventario? Considerábamos que un inventario no puede partir solamente de nosotros como equipo de trabajo. Un inventario tenía que partir también de la comunidad, de aquellas personas que nos transmitían y nos daban en esas entrevistas su experiencia, sus formas de vida, sus conocimientos, y que eso realmente es lo que llenaría o nos daría como toda esa base tanto teórica como experimental, como de sentir de lo que era o es un inventario. Bueno, entonces, frente a eso, nosotros empezamos a indagar qué inventarios se habían hecho en el mundo. Para nosotros un referente principal fue el Inventario del Patrimonio Cultural de México. Quizás es uno de los más completos que encontramos, porque describe cada uno de los elementos, expresiones y manifestaciones que hacen parte de ese patrimonio inmaterial en México. Es vasto, es increíblemente vasto, o sea, tú puedes quedarte días y días mirando cada una de las manifestaciones. Eso a nivel mundial, también Brasil fue un referente para nosotros, y ya a nivel nacional lo que hicimos fue hacer como un estudio de qué inventarios del patrimonio cultural y material se habían hecho en cada una de las comunidades autónomas. Hicimos como este cuadro, bueno, no se logra ver muy bien, pero lo que hicimos fue como unas categorías, como un análisis de dónde se había hecho inventario, dónde había solamente un registro, quizás solo de patrimonio histórico, quizás de patrimonio monumental,
donde se había hecho realmente un inventario del patrimonio cultural inmaterial. Analizamos cada una de las comunidades autónomas y nos dimos cuenta que en Canarias sí se había hecho un proceso de investigación de patrimonio cultural inmaterial entre el 2010 y el 2015, que fue el Atlas de Patrimonio Cultural Inmaterial de Canarias, pero que desafortunadamente ese Atlas ahora su página está rota, ya no se puede visualizar, pero sabemos que el gobierno de Canarias está haciendo como una actualización de ese proceso y que, no sé, posiblemente quizás lo saben mejor ustedes que yo en este momento, que darán a conocer pues como cuál es ese listado del patrimonio cultural inmaterial en Canarias. Uno de nuestros referentes para poder realizar nosotros el patrimonio fue el Inventario Patrimonio Cultural Inmaterial de Navarra. Ahí encontramos como esa metodología de trabajo que nosotros queríamos implementar. Entonces, revisamos que habían videos, que habían entrevistas, que habían audios, que habían fotografías que nos permitían a nosotros como conocer o darnos una ruta de guianza para elaborar nuestro patrimonio cultural inmaterial. Y de Canarias justamente encontré que hay este listado, un listado del patrimonio cultural inmaterial que registra 538 elementos elementos o expresiones del patrimonio cultural inmaterial en toda Canarias, que me parece muy poco, la verdad, porque ya nosotros solamente en nuestro inventario hemos registrado casi 100 elementos de patrimonio cultural inmaterial y que lastimosamente, digo lastimosamente porque yo no sé cuál fue el proceso de hacer esta criba, de determinar qué es inmaterial en cada una de las islas, pues descubrimos que para Ingenio, en el municipio de Ingenio, bueno, no se ve muy bien, solo aparecían dos, que es la bajada del macho, que es una fiesta tradicional que ya desapareció, que era como bajar un macho cabrío desde la Pasadilla, una zona alta de Ingenio, la bajaban al casco antiguo de Ingenio y hacían como una festividad en torno a eso. Y la otra que aparece es la fiesta de Nuestra Señora del Buen Suceso en Carrizal, que también aparecía en el Atlas de Patrimonio Cultural Inmaterial de Ingenio, pero ni siquiera aparece la fiesta de la Candelaria, que quizás es una de las festividades más reconocidas del municipio de Ingenio, no aparece ni siquiera en este listado que saca el gobierno de Canarias. Y que si nos remitimos al Atlas de Patrimonio Cultural Inmaterial, ese Atlas tenía 583 expresiones o elementos del patrimonio cultural inmaterial y aquí encontramos solo 538, entonces no sabemos por qué se redujo, quiénes son los que hacen esos procesos de elegir qué se patrimonializa o qué no se patrimonializa. Bueno, esas son preguntas también que nos surgen un poco. Bueno, ya siguiendo en el proceso metodológico, empezamos también, además de todo esto que hemos hecho, empezamos a leer libros, textos de Ingenio que nos permitieran darnos cuenta, darnos cuenta de cómo estaba ese patrimonio inmaterial en el municipio de Ingenio. Y no era profundizar sobre cada elemento, sino más o menos darnos cuenta de qué pasaba, por ejemplo, con esta festividad de la bajada del macho o de la bajada del cochino, que ya desaparecieron, o qué pasó con estas personas que tenían esta tradición, si murieron, si estaban vivas, qué había pasado con todo eso. Vale, pues lo que hemos hecho ha sido la revisión de fuentes primarias y secundarias, como entrevistas a las personas mayores y no tan mayores. Revisamos archivos audiovisuales, grabaciones, libros, revistas y textos. Y también realizamos la revisión de fuentes en formato electrónico en Internet, como páginas web, revistas, etcétera, que al final de la presentación pues saldrá la bibliografía. Entonces, una de las fuentes principales fue este canal, que aquí está nuestro compañero de este canal de Ingenio, donde ellos tenían un montón de programas y entrevistas de personas mayores, pero que ya habían fallecido, pero que también fueron referente para nosotros de que ya existía un patrimonio inmaterial registrado, pero que eso que quizás con el tiempo, si esos archivos en VHS no se pasan a otro medio, pues simplemente van a desaparecer. Otras páginas de Internet revisadas fueron la FEDAC, obviamente, un referente importante, con su carta etnográfica, la web oficial de turismo de Gran Canaria, la cual hace referencia a festividades del municipio de Ingenio.
Además de las que ya han nombrado las compañeras, pues también solicitamos revisar la página del Cronista Oficial de Ingenio. En ella se hablan sobre la sociedad de pasto, la siembra, la labranza. También la página del Instituto Canario de Tradiciones de Canarias. En ellas hacen alusión a una receta tradicional muy popular de Carrizal, como es la sopa de la Virgen. En la página oficial del Ayuntamiento de Ingenio, donde se pueden hallar artículos de diversa índole, pues, de la cultura y tradiciones de Ingenio y de sus barrios. Y también la revista cultural Bien Me Sabe, que es una revista que se puede encontrar en internet, donde tienen relatos sobre cultura y festividades populares de todas las islas. Además, en la web de Todo Ingenio, donde se halla un listado de todas las fiestas de Ingenio, como dije antes, por barrio. Bueno, entonces toda esta revisión, que no lo descargué, nos permitió hacer como un estado del arte de qué pasaba con esas manifestaciones o esos elementos. Y encontramos que muchas de ellas han desaparecido. Nosotros registramos aproximadamente 50 elementos, de los cuales nos pudimos dar cuenta que casi 30 de ellos habían desaparecido o estaban a punto de desaparecer o estaban en riesgo de desaparecer. Casi 10 elementos continuaban vivos porque gran parte de sus cultores, como los llamamos, los que todavía mantienen la tradición, pues seguían vivos, pero que esas personas ya estaban en una edad avanzada y que en cualquier momento se morían y con ellos moría la tradición. Y que habían elementos que estaban ahí como en un hilito, o sea, pegados de un hilito y que quizás ya próximamente ya no sabríamos nada de ello. Bueno, sí. Aquí está, mire. Fueron 37, perdón. Conocimientos y expresiones del PCI. 16 siguen activos en la comunidad de Ingenio. Han sufrido transformaciones, 3 están en riesgo de desaparecer y 17 de ellos ya han desaparecido o no se practican. Bueno, ahí está más claro. Yo había aumentado un poco la cifra. Bueno, ya a partir de toda esta información, de todos estos registros, de toda esta lectura, de toda esta consulta, entonces nosotros necesitábamos establecer cuáles eran las categorías que íbamos a trabajar para el patrimonio, para este inventario. Cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial, hacemos referencia sobre todo a los ámbitos culturales donde la dimensión inmaterial son más notables o más punjantes que otras. En este caso, nosotros para realizar este archivo del patrimonio cultural inmaterial nos basamos en los ámbitos establecidos por la UNESCO en 2003, en los ámbitos del Ministerio de Cultura establecidos en 2011 y la Ley de Patrimonio de Canarias de 2019. A partir de estos 3, nosotros establecimos una serie de categorías, son 7, y están denominadas como ámbitos del proyecto de inventario del patrimonio cultural de Ingenio. Estos ámbitos, de acuerdo pues, a estas referencias que tomamos como parte importante, los definimos un poco como equipo de trabajo, pues porque nos daban un referente más contextual, más hacia el pueblo, más hacia el municipio, ¿sí? Y además porque, si lo recordamos, dice que los inventarios del patrimonio, de una forma u otra, cada estado es como libre, entre comillas, de realizar su inventario, entonces nosotros también nos sentíamos libres. Bueno, también con referencia de realizar el inventario en el municipio de Ingenio. Las categorías que hemos introducido en este PCI son 7. Debido a su larga abundancia, a su gran abundancia, pues en la primera fase de este proyecto establecimos las 3 primeras categorías, que son tradiciones y expresiones orales. En ella podemos encontrar pues poemas, la toponimia, refranes, dichos populares, adivinanzas. Otra de las categorías son los usos sociales, rituales y actos festivos. Pueden ser festivales, rituales relacionados con temas religiosos, celebraciones y ritos. Y la tercera, pues hablamos de música, danza y teatro tradicional. En ella pues se pueden encontrar la música, ritmos tradicionales, los bailes y el teatro popular. El micrófono suave. Y luego en la segunda y en la tercera fase lo dividimos en deportes y juegos tradicionales, como juegos colectivos, deportes individuales, rondas, juguetes y demás.
técnicas artesanales tradicionales, como saberes y técnicas artesanales que utilicen elementos de la naturaleza, por ejemplo la cestería, saberes artesanales con telas e hilos, como el calado, por ejemplo, que en Ingenio se lleva mucho, otros conocimientos y saberes tradicionales, como recetas y gastronomía tradicional, saberes de la indumentaria, supersticiones, que es como por ejemplo el santiguado, y luego espacios culturales, espacios o lugares religiosos o sagrados, espacios o lugares con valor simbólico y de la memoria, por ejemplo la iglesia de la Candelaria. Muy bien, ¿por qué nosotros establecimos estas categorías? Porque claro, es decir, empezar a hacer entrevistas a diestra y siniestra era súper complicado y después para el análisis y la sistematización de la información pues era un mundo de ideas, un mundo de elementos. Establecimos estas categorías precisamente para poder hacer las entrevistas. Entonces las primeras entrevistas, como lo mencionamos anteriormente, fueron relacionadas con este tipo de manifestaciones del patrimonio cultural y material. Las segundas y terceras entrevistas, que ya tenemos ya 3 años en este proyecto, afortunadamente, entonces nos permitieron hacer y ir conectando con esas personas que tenían este conocimiento. Aquí, de una forma u otra, ya hacemos como un cuadro donde está ámbito, la definición de ese ámbito, la subcategoría que incluye ese ámbito y la subcategoría de la subcategoría. Entonces, todo lo que vemos acá fueron realmente los elementos de los cuales hicimos entrevistas. O sea, hemos hecho entrevistas por doquier, un montón, pero que ha sido un aprendizaje impresionante y nos damos cuenta de que hay muchos elementos que siguen vivos y que si nosotros pudiéramos continuar haciendo este proyecto tendríamos información para rato y realmente eso nos sirve para dar cuenta de que ese patrimonio puede seguir vivo. Ahí están. Entonces, ahí pues podemos ver algunas imágenes de las entrevistas que hemos realizado. Y básicamente hemos hecho más o menos 70 entrevistas entre personas mayores, sabias, que las denominamos. También hemos hecho entrevistas a, como les decía, catedráticos, profesores y también a personas jóvenes como ellos dos que desde pequeños, desde los 3 años, vienen, como dicen coloquialmente, mamando la tradición, viviendo la tradición del folclore, de las fiestas, de la comida tradicional, en fin, todo eso. Entonces realizamos entrevistas estructuradas y semiestructuradas, también para permitir como ese diálogo un poco más abierto con las personas mayores, que quizás eso le preguntabas, ¿qué es para usted patrimonio cultural y material? Y como, ¿qué? Entonces, ¿qué es para usted la tradición? ¿Usted cómo vivía de pequeño? ¿Qué jugaba? Entonces eso nos permitía también como un diálogo más tranquilo y abierto con estas personas. Realizamos este formato de ficha de entrevistas realmente para tener claro entonces la fecha, el nombre, quién entrevista, las referencias bibliográficas, las preguntas y ya después para poder nosotros hacer esa sistematización de la información. Esto yo lo aprendí en el máster de patrimonio. Ese fue un aprendizaje. Bueno, aquí está más o menos cuántas entrevistas hemos hecho, que ya en esta última fase hemos hecho más, 70 entrevistas, personas mayores, personas profesionales y jóvenes, como ya les comentaba anteriormente. Y ahora vamos a escuchar algunos fragmentos de las entrevistas a personas que hemos realizado, personas mayores, sabios y sabias y un joven. Más bien hacíamos la transhumancia y nos llevábamos los animales porque habían varios terrenos y así los llevábamos los animales allí para recoger la comida y los granos. Mire, acostumbrábamos de salir a finales de febrero, principios de marzo, otras veces los íbamos en abril y casi siempre regresábamos en junio. Ahora también teníamos cosas para los animales y teníamos para nosotros asistir, teníamos de todo. Bueno, antiguamente, mija, aquí en los campos, en los sitios que estaban lejos de farmacia, de carretera, de medios, pues la gente conocía muchas plantitas con las que no te curaban, pero por lo menos te aliviaban. Y mira, hay un montón de plantas. Lo que pasa con ese por comodidad nosotros no lo hacemos, pero hay un montón de plantas que te ayudan un montón a tu aliviar algún mal del cuerpo. El infinito. Esta plantita que tengo en la mano se llama incienso molesto. Entonces es una planta que aquí, en esta zona nuestra,
Es silvestre, se da por cualquier sitio. Y esta planta se usaba mucho para conservar las semillas, las papas, se colgaban en la casa para ahuyentar los mosquitos, se hacía sajomerio en la casa para ahuyentar los mosquitos, para perfumar la casa, se cogía también para picar los trocitos, para hacer la cama a los animales, para echárselo debajo de la cama a los animales, para calentar los hornos, para hacer el pan. Siempre se le lleva al final del calentamiento del horno, se le lleva un pan de herramientas para que el horno se quedara perfumado, para que después tú comías el pan, te llegara el primer contacto de olor y sabor fuera y la esencia. Y esta planta tiene muchas cosas buenas y es una pena que se pierdan, pero vamos a ver si la podemos seguir conservando. Si alguno la tiene en su tierra, bueno, pues si no le molesta, que no la arranque, que la cuide y que la riegue como usted la planta, porque es muy beneficiosa. Es un tesoro que se pierde. Hombre, en primer lugar, inmaterial, pues algo que no se puede tocar. Y patrimonio cultural, pues, como bien decía antes, son todavía, para mí son actos y cosas que han pasado que han hecho que, eso, como dije antes, que hoy en día seamos lo que somos. Si no se hubieran creado ciertos bailes o si no se hubiera puesto una canción que identifica un sentimiento como son las políticas, al final hoy en día a lo mejor nos hubiéramos quedado en una sociedad muy poco emotiva y sin arraigos personales con la gente y con el pueblo. Y al final pues eso nos lleva a pensar que el patrimonio cultural y material es importante, porque es lo que ha compuesto nuestra vida, es lo que más allá de las cosas materiales que podamos tener, lo que nos llena, entre comillas, es lo que nos apasiona y lo que hace que nos sintamos felices. Los ranchos de ánimas eran agrupaciones que tenían por función el cántico en favor de las ánimas, de las personas fallecidas. ¿Por qué? Porque existía un fundamento de creencia de que aquellas personas que iban al purgatorio solo podían salir de él gracias a los rezos, cánticos y buenas obras de sus deudos vivos. Entonces esos ranchos se organizaron a partir del Concilio de Trento, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, en agrupaciones de animeros, es decir, en favor de las ánimas, se crearon en toda España. Pero la manera de manifestar su fe y la práctica de sus cánticos y de la música fue exclusiva de Canarias. Existió, y todavía existen, algunos ranchos de ánimas y después se modificaron en otras islas, en Lanzarote concretamente, en los ranchos de Pascua, en donde el cántico de las ánimas, en favor de las ánimas, se sustituyó por el cántico de la Navidad. Yo he logrado estudiar muchos textos del rancho de Ingenio. No sé en qué época desapareció. Calculo que podría ser allá por los años 50, 60, la desaparición del rancho de Ingenio. Pero ha quedado el repertorio. Yo conozco una gran parte del repertorio que se cantaba en los ranchos de Ingenio. Todavía el grupo de folclórico de coros y danzas interpreta cada día de la Candelaria, de la fiesta del pueblo, uno de los ranchos, un cántico de ranchos que es maravilloso. ¿Por qué desapareció? Hubo una acción por parte de la Iglesia, de la jerarquía de la Iglesia, diciendo que no se veía bien que entraran en la Iglesia con los instrumentos fragosos, así los llamaban ellos, panderetas, panderos, espadas, cosas metálicas. Hubo un obispo, fundamentalmente el obispo Pilday, que prohibió, literalmente prohibió. Por lo tanto, la gran mayoría de los ranchos que existían en Gran Canaria desaparecieron poco a poco ante aquella prohibición. No sé si el de Ingenio tuvo como causa de su desaparición esta, pero muy posiblemente. A ver, es un canto de ánimas, por lo tanto no puede ser saltando y brincando, ¿eh? Es una oración cantada, es una oración cantada.
Simbolismo que siempre se dice que aquel que reza cantando, reza 2 veces. Entrando en el tema del patrimonio cultural y material, ¿qué es o qué significa para usted patrimonio cultural? Bueno, pues efectivamente todo eso que somos capaces, ¿no?, de conservar y de transmitir, todo eso que, como decíamos antes, de la carga del arriero realmente no nos pertenece, pero el que tenemos la responsabilidad de trasladar a otro punto, que en este caso serán las generaciones futuras, de la misma manera que otros la trajeron hasta nosotros, ¿no? Todo ese caudal, toda esa riqueza, todo ese tesoro, todo ese patrimonio que incluya en la definición lo definido, viene a ser eso, ¿no? Y me parece efectivamente que en el caso del patrimonio inmaterial, pues tiene el valor añadido de que es la palabra la que lo transmite. No podemos tener, digamos, la posibilidad de tocar ese patrimonio o de medirlo como hacemos a lo mejor con un patrimonio material, pero lo vivimos y lo sentimos de otra manera. Y después me maravilla que siempre el lenguaje sea protagonista, porque incluso en la transmisión de técnicas, en la transmisión de habilidades, pues también está el lenguaje presente. Muy bien, entonces, bueno, estas son algunas de las personas que hemos entrevistado. Gracias a toda la sistematización que hemos hecho, transcripciones de entrevistas, ediciones de entrevistas, pues hemos podido hacer ahora un trabajo de recopilación de toda esa información que está ahora alojado en una página web o en un enlace de página web que se encuentra dentro de la página web de Folclore de Ingenio, que hace parte de Coros y Danzas de Ingenio. Les vamos a mostrar un poco. Si ustedes entran a la página web Folclore de Ingenio, encontrarán una pestaña que dice Patrimonio Cultural Inmaterial. Y ahí podrán encontrar un poco la historia del proyecto, cuáles han sido sus objetivos, por qué es el inventario, bueno, un poco lo que les explicamos. Y quizás lo más importante de esta página es que nos permite ver todas las entrevistas que hemos realizado. Entonces, las entrevistas están alojadas de una forma u otra en esas categorías que establecimos. Entonces, si uno le da clic, por ejemplo, aquí a usos sociales, rituales y actos festivos, encontrará las entrevistas o los pequeños fragmentos de entrevistas que hablan de esas manifestaciones o subcategorías. Por ejemplo, de la religiosidad popular o creencia y supersticiones, pues hay entrevistas pequeñas que nos llevan, por ejemplo, de los ranchos de ánima, de la religiosidad popular. Entonces encontraremos cada una de las personas que nos permitió o nos dio cuenta de ese saber. Si vamos un poco ranchos de ánima y de Pascua, pues encontraremos las personas que nos hablaron de ese elemento. Religiosidad popular. Quizás algunos videos se repiten porque tienen elementos que nos hablan de una u otro elemento que para nosotros fue importante incluir tanto en una categoría como en otra. Toques de campana, esos toques manuales que ya en muchas partes han desaparecido, pero que en otras partes se conservan. Festivales de verso improvisado, festival de folclore, el festival de teatro. Bueno, ya ustedes si quieren indagar, mirar, ya pueden entrar a la página de Folclore de Ingenio y ahí encontrarán el enlace del proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Villa de Ingenio. Y también toda esa sistematización nos ha permitido ya hacer las fichas del inventario, que quizás para nosotros es una de las cuestiones también más importantes, que quizás lastimosamente no nos carga la página para que ustedes vean que pueden crear un usuario y una contraseña, y a partir de ese usuario y contraseña ustedes pueden entrar en cada ficha de inventario. Por ejemplo, ustedes quieren saber algo relacionado con los toques de campana, pues esa ficha te habla, te hace un contexto, hay un contexto también referencial, es decir, hemos leído documentos que nos permiten dar como ese contexto un poco bibliográfico de cuando se habla de toques de campanas, hay un contexto municipal, ahí están las personas con a las que les hicimos las entrevistas, las fotos, está la bibliografía por si ustedes quieren consultar la bibliografía, los lleva de nuevo a los videos que hablan sobre eso y construimos esta ficha de inventario, que quizá no la podemos ver ya en PDF, pero que fue una construcción también colectiva, un poco en ese proceso metodológico, cómo íbamos a organizar toda esa información de cada uno de los elementos que recogimos de las subcategorías. Entonces,
toda esta ficha, obviamente también nos basamos en referentes o en manuales que hablaba de cómo construir una ficha de inventario de patrimonio cultural y material, y este fue el resultado nuestro. Entonces, esta ficha, ya con toda la información referente a algún elemento específico, ya ustedes se van al aplicativo, que después lo compartiremos a Cali y a las profesoras para que se lo compartan a ustedes, encontrarán cada elemento que ustedes de una forma u otra pues quieran explorar o analizar. Y ya, esta fue la bibliografía que hemos consultado, que si bien hemos revisado, hemos leído, hemos indagado también a nivel en internet, hemos revisado mucho material. La verdad que ha sido un proceso que nos ha llevado un largo tiempo, pero que ha sido un aprendizaje muy bonito y muy significativo. Y quizás lo más importante para nosotros, como lo mencionaba David, ha sido las personas que nos han permitido conocer y darnos ese conocimiento, que siguen vivas, que sabemos que el patrimonio cultural y material es un elemento vivo, que lo recreamos constantemente, que si no lo recreamos, si no lo transmitimos, pues simplemente se muere. Entonces, y lo otro más importante, es que estos materiales que dejamos como resultado de este proceso sirvan como herramientas de gestión, también para que se hagan políticas públicas, para que realmente este patrimonio siga vivo, o sea, que haya un apoyo político, realmente voluntad política, y también sirvan como medios de aprendizaje en los institutos, en los colegios, en las universidades, que esto sea realmente para todos y para todas, tanto a la gente del municipio de Ingenio como para toda la gente que quiera acceder a él. Y bueno, eso es todo. Gracias. Ya si alguna pregunta, algún comentario, no sé. Yo tengo un comentario más que una pregunta. Creo que la gran mayoría al final del bien inmaterial que está documentado es en la pasadilla. Puede ser que dada su lejanía, por así decirlo, a lo que es el centro de Ingenio, es por esa razón por la que a lo mejor ha perdurado más cierto patrimonio así material. Eso puede permitir que se conserve o se salvaguarde el patrimonio cultural inmaterial. Aquí quizás los videos que pusimos pues estaban referenciados a la Pasadilla y Guayadeque, pero tenemos entrevistas no solamente de esa zona, tenemos entrevistas de Carrizal, del casco antiguo de Ingenio, de otros barrios de Ingenio, es decir, hemos podido como explorar diferentes zonas de Ingenio, pero de una forma u otra, cuando uno indaga a esas personas que viven en la ruralidad, quizás se conserva más como esa tradición, porque ellos viven también como en ese mundo, o sea, aunque ya están en la modernidad, conservan mucho como esa memoria del pasado. Entrevistamos a una señora muy bonita, que quizás para nosotros es la última o de las últimas, que hace tejido de caña en Ingenio, que vive en Guayadeque, y que esa señora habla con un amor de esa experiencia vivida en su juventud, en su niñez, que quisiera regresar a eso, pero porque vive todavía en el lugar donde nació. Entonces quizás eso también nos permita sentir que la ruralidad permite conservar de una forma u otra más esos elementos que hacen parte de lo inmaterial, esos elementos, pero que se muere esa señora y se muere la tradición. Sí. Pero sí, hace parte, no solamente se centró en la Pasadilla, sino... Claro, yo dije la Pasadilla porque sí. Justo el caso que está ahí reflejado. Pero... Ya, sí. Una vez llegaron a obtener los resultados que componen con el inventario, las fichas que tienen ahí, ¿siguen teniendo herramientas y medios para poder continuar también con ese proceso de investigación, de entrevistas, o esto es un proyecto ya finalizado? Pues la idea es poder continuar, es decir, si pudiéramos tener cuarta, quinta, sexta fase, yo creo que se podría hacer, porque es que hay muchos elementos que nosotros no alcanzamos a indagar. Hay muchos elementos que quizás uno le pregunta a una persona mayor que no conoce y que conoce mañana, uno dice, ¿pero qué? Esto existe en Ingenio, pero es que no lo sabíamos. Es decir, si por nosotros fuera, podríamos continuar realmente, sino que a veces el dinero, las subvenciones cortan, pero hay una intención. Pues aprovechemos también para sacar otra información. No hay ni una entrevista ahí que dure menos de 2 horas y media.
íbamos con el objetivo de hablar de santiguado, pero después ya parte del trabajo es extractar lo que son los juegos tradicionales, lo que era el entorno de la época, cómo se conoció con su novio a través de los bailes de taifa que se hacían en la vertiente de los barrancos, cómo íbamos a hablar con esa mujer de 80 años y después cómo era capaz de cambiarte de tema y te hablaba de las plantas medicinales, de cómo tenían un familiar que a través de una conocida, cierta espiritista, porque en Genitel, si hay alguno, pues me permite la licencia, porque es verdad, y eso está ahí, pues a través de las plantas medicinales era capaz de producir el aborto, o bien que su marido estuviera presente, hacerle también a través de ciertos beberajes. Esto que le estoy diciendo no es ningún cuento chino, esto lo hemos oído de personas mayores y está ahí escrito, grabado, porque hoy día la Dirección Patrimonial de lo que es el Excelentísimo Cabildo Insular de Gran Canaria ya no es como antiguamente, cuando yo hice un trabajo del Pámpano Roto, que la persona me hablaba, yo transcribía y eso iba a misa. Y hoy día te decía que sea grabado en vídeo, en audio, transcrito, por eso tenemos no solo la página web, sino el aplicativo. Y como una persona de esos 80 años, podíamos estar hablando 2-3 horas de diferentes campos y por eso está extractado cada uno en su categoría. Pero que cada entrevista es reitero, es una caja de Pandora de la cantidad de temas importantes e interesantes que se puede seguir estudiando. Por eso te digo que nuestra idea, nuestra ilusión es seguir, quizás con menos tiempo, pero sí, porque eso no es increíble el patrimonio que tenemos nosotros los canarios, quizás porque en la isla aísla, y eso todavía te hace más presente ese sentido de pertenencia hacia tu tierra, tu gente, tu entorno, tu cultura y por supuesto, todo eso que hemos impregnado que nos hemos impregnado de nuestros mayores, ¿me entiendes? Que sin querer lo hemos ido haciendo propio. Que si me permite una apreciación pues, al respecto, es que hay un caso particular en Ingenio que es el de Pepe Bartolo, José González Gutiérrez, un pastor del Sequer, sí, que es un hombre que es un libro abierto, hablando, muy simpático, muy agradable, entonces cuesta poco entrar y bueno, lo que dice. Pues lo tenemos recogido porque a Pepe Bartolo no se puede dejar atrás. Y tiene 97 años y tiene la cabeza como si tuviera 40 no, porque estaba mejor que yo, 40, pero que está muy lúcido. Y a Pepe Bartolo he visto como le han hecho muchísimas entrevistas a Pepe Bartolo, pero constantemente, salen periódicos, salen entrevistas en YouTube, lo pueden ver en un montón de sitios. Y un día, hablando de pastoreo, empieza a decir que se comunicaba, en este caso silbando, con otro pastor de Aguatona, Pancho Cruz, y con otro del Gamonal, Antonio Espino. Pero claro, no era el motivo de la conversación, y sin embargo ya nos desestructuró el asunto. Entonces, si en un momento dado el testimonio de Pepe Bartolo, como no es una pregunta, es decir, normalmente como estábamos hablando, no se hacen preguntas buscando un objetivo, queriendo llegar a alguna conclusión, sino que se trata de recrear un ambiente, ¿no? Pero claro, si este tipo de proyectos no se dan, y esto es para agradecérselos que exista, y sobre todo que pueda seguir existiendo, porque mientras existan estas personas habría que estar ahí, porque si no la biología empuja al olvido, ¿no? Que se pudiera recoger este tipo de testimonios que muchas veces tampoco contemplamos, porque hay algunos elementos patrimoniales que están como asociados de una manera privada a entornos o a lugares muy concretos que no se presuponen en otros sitios. Y nadie le preguntó nunca a Pepe Bartolo si había alguna comunicación silbada más allá de los 3 silbos que se le da a un animal. Y en la ignorancia de la pregunta salió esa respuesta. Y claro, es un cambio paradigmático muchas veces también hasta de la propia identidad que se tiene sobre un pueblo. Y claro, la verdad que Ingenio no sé qué tiene y por qué, pero atesora muchísimos testimonios y una supervivencia del siglo XX que no se ve en otros sitios. Entonces, ¿con quién hay que hablar para que esto lo sigan haciendo? Paco, ¿con quién tenemos que hablar? Presidencia del Cabildo. Yo sinceramente es felicitarlo, de verdad, a Coros y Danza y a ustedes tres, un equipo aparentemente tan pequeño pero tan grande, sobre todo por la metodología que han utilizado. Me parece que ha sido una metodología muy sólida, paso a paso, ¿sabes? Viendo toda la legislación internacional, nacional, autonómica, ¿no? Y van explorando el campo y a su vez, a medida que han ido explorando el campo, han ido retroalimentando toda esa serie de categorías de clasificación que han sido
fantástica. Cuando iba viendo todo el procedimiento yo decía, chapó, porque veo que hay cabeza detrás de todo el planteamiento. Y me parece increíble lo que han hecho y sobre todo la devolución social que están haciendo al ponerlo en una herramienta como es Internet a través de una web donde es de consulta libre. O sea, y eso es interesantísimo, porque si algo tiene el patrimonio es que es de todos participamos. Y entonces si esas fuentes no se vuelcan, no podemos disfrutarlas, no podemos conocerlas, ¿no? O sea, me parece sobresaliente lo que han hecho, en serio. Y una pequeña pregunta. En torno al parto, a los temas femeninos, muchas veces hay mucho tabú, ¿no? Y una vez una profesora de la Universidad Autónoma de Madrid nos lanzaba unas preguntas, estaba haciendo ella un estudio sobre qué se hacía con la placenta. Cuando se parían las casas, ¿qué se hacía con esa placenta, ¿no? Entonces, fue una pregunta que nadie se había hecho, por tanto no teníamos respuesta. Muchas veces lo que no se pregunta, a veces no tiene respuesta, conectando con lo que tú tenías, ¿no? Y no sé si tienen datos de eso, si van a investigar por ahí, porque es muy interesante, porque se descubría en algunas partes de Gran Canaria que esa placenta se enterraba en el estiércol, ¿vale?, para evitar que los animales superiores se los comieran, vaca, burros, cabras y demás. Bien. Pero después, desde una perspectiva del análisis simbólico, tú que eres antropóloga, el estiércol es una defecación de animales, pero a su vez una fuente de vida. O sea, ¿qué simbolismo puede haber? O sea, todo este rollo es, todo este tipo de instrumentos que ustedes nos están aportando a la sociedad, después es pie para hacer otra serie de investigación. O sea, que no solamente queda ahí, sino que es una fuente de documentación tan buena para después hacer posteriores análisis antropológicos, sociológicos, geográficos, históricos, culturales, o sea, de multitud de ámbitos. Y me parece interesantísimo. Muchas felicidades a Coros y Danza, que conozco la trayectoria de Coros y Danza hace muchos años, ¿no? Y conozco hasta chiquita, la he visto bailar desde jovencita, a Eliana la conozco hace muchos años, de chico no. Y me parece que ha sido una labor fantástica. Tenemos una versión de lo que son los partos, que coincide la placenta con lo que tú has dicho, que se enterraba en el estiércol. Ah, vale. Y sobre todo también existía la creencia, como tú decías, que era para que se reencarnara y diera vida, ¿me entiendes? No solo a través del estiércol, a través de las plantas, sino también espiritualmente a esa persona, no a la madre, sino al recién nacido. Lo tenemos también. Y teníamos una entrevista pendiente con la madre, bueno, lo voy a decir porque él es un compañero amigo, que era partera, que era la madre de Antonio Ramos Gordillo, de Galda. Ella era partera y teníamos una entrevista, pero desgraciadamente falleció. Pero él nos aportó mucha información también, porque se acordaba cuando niño todo lo que él vivía y que iban a buscarla a cualquier hora de la madrugada para que asistiera a la partera. Interesante. Gracias. En el entierro también se enterraba, Paco, cuando se le quitaba la verruga a las personas, ¿entiendes? Se hacía un ritual, un rezado, y después con eso que se impregnaba en la piel y demás, que era un algodón que se mojaba con cierta baba de lo que era el mayo Gabriel, se enterraba para que se pudriera allí, y con eso supuestamente la verruga... Yo doy fe de que eso pasa. Había un hombre que decía que el verruguero le quitó 4 verrugas antes de igual. Sí. Lo que pasa es que esto espero que en este contexto no se saque de contexto, sino parece que estamos hablando aquí. No, y es que considerar que, bueno, yo que vengo pues de Colombia y hay un montón de creencias y supersticiones que para uno son increíbles, pero que yo las he vivido y uno dice, ¿qué eso que va a ser posible? Pero claro, uno las vive a nivel si te hacen un santiguado. Nosotros tuvimos la experiencia de cuando estábamos entrevistando a una santiguadora, dijo, aquí hay alguien con mal de ojo. Todos nos miramos como, ¿quién será? Yo no. Y bueno, fue nuestro compañero Adai.
y ella le hizo el santiguado, o sea, la entrevista está que ella le hace el santiguado ahí, nosotros tuvimos que retirarnos, dejar solo, la cámara sola, todo solo, para que ella pudiera hacerle el santiguado ahí mismo, porque ella sintió la energía de esa, bueno, la energía del mal de ojo, y ella empezó a llorar, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y bostezaba, que era la manifestación de la energía que en ese momento tenía el compañero de que tenía el mal de ojo. Entonces, claro, para nosotros es la vivencia en ese instante de que sí sirve, de que la señora santigua y es efectivo en ese instante. Y que otras santiguadoras nos han contado de cómo ellas reciben esa energía y se enferman, vomitan, y que tienen que buscar otras santiguadoras para que las santigüen a ellas. Es decir, eso vive, eso todavía está vivo, sino que creemos que eso es de otra época. No, todavía hay muchas tradiciones que están ahí, vivitas. Hay una señora que nos hubiese gustado que nos acompañara esta tarde, pero está enferma, que nosotros, bueno, yo conozco chicas, jóvenes madres y madres jóvenes que están en el taller en coros y danza, bueno, pues a lo largo de su vida, como Suado Adai, que empieza allí de los 3 años, crece, se enamora, se casa, tiene niños, que por supuesto los niños también tienen que ir a coros y danza, pero las madres cuando los niños son pequeños también los llevan a los ensayos y ahí llora y las mayores que van a calar dicen, eso es mal de ojo, lleva a la fulanita que tal, e inicialmente son poco receptivas a ese tipo de comentarios. Pero a veces que pasa muchas noches en vela que al final las llevo y les puedo asegurar que las conozco y además son madres jóvenes que también están grabadas y termina creyendo en eso porque van allí, le hacen los rituales, le ponen su lacito rojo y demás y no sé si será o no verdad, pero el niño deja de llorar, dicho por ellas mismas, o sea que pasa de un estado de ser poco receptiva a ese tipo de comentarios y de rituales a sugerírselo y aconsejárselo a otras compañeras que después están pasando por el mismo proceso. Lo digo, Eli, por ejemplo, es un caso, me gusta hablar con propiedad. Es una persona que todos conocemos, que pertenece al grupo y los niños también están en el grupo. Y es muy importante en estos procesos, en entrevistas, que me imagino que ustedes ya lo han vivido con los trabajos que han hecho de investigación, esa confianza que se crea, por ejemplo, gracias a que David conoce a la mayor parte de personas que hemos entrevistado, es la confianza que David tiene con esa persona o el cura párroco que nos ha hecho el contacto con esa persona, que hemos establecido esa confianza, claro, porque si llego yo con mi acento colombiana y digo, fulanita, necesito una entrevista, como que, a ver, ¿usted qué? ¿Por qué yo? Pero sí se establece esa confianza también de lo popular, de lo comunitario, de todo el proceso que han hecho ellos, también desde Coros y Danzas, que se reconoce de años, pues eso genera la confianza. Y yo creo que también parte de lo inmaterial, parte del patrimonio cultural inmaterial es lo comunitario, lo que se gesta, lo que se crea en esa convivencia día a día, en esa convivencia de los años. Y la confianza es fundamental en estos procesos para hacer entrevistas. Pero también, como decía el compañero, es generar el ambiente, porque nosotros ahora estamos aquí relativamente, unos más jóvenes que otros, pero tenemos que ponernos en contexto de esa persona de 80 años, hablando de su juventud. Entonces, generar ese ambiente para que ella pues, pueda entrar en confianza y empezar a olvidarse de las cámaras y empezar a contar y a compartir sus experiencias. Pero sí, generar ese ambiente es muy importante, es vital. Lidia, tuyas. Sí, bueno, yo me sumo a las felicitaciones, a que haya un trabajo bastante riguroso y conociendo también a Eliana y también a Coros y Danzas, ¿no? La trayectoria que tienen, pues me alegro. Me da mucha pena que mis abuelos estén muertos, que los dos éramos ayer de Telde y mi abuelo era del Burrero, del Carrizal, y seguro que tendrían cosas que contar porque uno en la memoria colectiva de la familia siempre estás hablando de las santiguadoras y en mi familia también hay un montón de historias ahí que contar. Bueno, en ese sentido también quería pues preguntar varias cositas. Algunas son pura anécdota. ¿Por qué, por ejemplo, a la hora de grabar los vídeos tienes a las personas en el mismo escenario? Es decir, eso lo pusieron así para la grabación, para que quedara en la página web. Yo entiendo que, por ejemplo, José Guedes se llama, que además tiene un libro magnífico que escribió, que le entrevistó y sacó toda la sabiduría que tiene su familia de agricultores y de ganaderos de la Pasadilla. Creo que el libro está escrito
intervino un geógrafo que ¿cómo se llama? Javier Gil, que también es experto en temas de transhumancia y demás. Y a él sí que se ve que lo entrevistaron pues en su entorno, ¿no? Alrededor de las plantitas y con el incienso moro ahí. Lo que pasa, Lidia, es que este proyecto inicia casi finalizando el confinamiento. Entonces había como una especie de, vamos a la casa de las mayores o no vamos, tema COVID, no sé qué. Entonces lo que hicimos fue trasladar a la persona que realmente nos permitía entrevistarla a este canal. Y poníamos pues un poco como el cartel de... Además porque también... Y también porque el Cabildo nos exigía de una forma u otra que saliera también como quienes habían patrocinado durante las entrevistas. Entonces, esos fueron como los motivos iniciales de por qué siempre sale el cartelito y la persona, porque fue post-COVID, entonces era un poco como lejos, con mascarilla, solo la persona que estaba hablando sin mascarilla, entonces era un espacio abierto, que este canal pues tiene un espacio amplio para entrevistar, pero para irnos todos a la casa de la persona era como no. Y ya después, con el paso del tiempo, pues que la persona se sentía más tranquila, pues Pepe Guedes es súper tranquilo, obviamente. Él dice, vengan a mi casa, no sé qué. Y ya las personas que nos permitían ir a sus casas, pues ya era otro contexto. Pero siempre como con esa distancia que fue realmente post-COVID, entonces eso también nos marcó ahí como un poco... El guión, sí. Y claro, para que este patrimonio continúe vivo, la verdad que me dan ganas de llegar a casa y encender el ordenador para curiosear, aunque tú nos pasaste el enlace con antelación, pero uno siempre tiene miles de cosas. Y la verdad que dan ganas de volar a ver qué es lo que hay y de curiosear, ¿no? Pero para que se mantenga vivo, además de esta iniciativa de que esté en un portal, que sea interactivo, que todos los que queramos saber de ese tipo de cuestiones pues tengamos ese portal abierto, ¿no han pensado la manera de transmitir, es decir, de esas personas a las que han entrevistado, hacerlos contadores de historias con los niños en ese centro que tienen ahí donde están impartiendo docencia en talleres de muchos formatos? Sí, precisamente estamos elaborando, tenemos de hecho tenemos un borrador ya de proyecto para presentar sobre las autoridades, esa es otra cuestión, para ver si sensibiliza y por llevar estas charlas a los colegios e institutos. De hecho ya en algunos colegios e institutos lo estamos yendo. El otro día mismo fuimos al instituto que está en el Cruz Arinaga, el líder del Cruz Arinaga, y así estamos, pero por mutuo propio, buscando nosotros mismos las entrevistas, las citas. Pero estamos a ver si a través de Presidencia del Cabildo pues habla con los diferentes colegios, primero del sureste, pero no porque seamos del sureste, sino porque quizás sea más accesible, porque bueno, tendremos que estar en la historia. Aquello era el Triángulo de la Miseria y hay una hipersensibilidad con todo lo que son los hechos, costumbres y tradiciones que está arraigada a la tierra, ¿entiendes? Porque yo particularmente me acuerdo cuando había agua en mi casa cada 15 días y no es ninguna película, lo viví en carne propia. Y quizás eso te hace crecer ese sentido de pertenencia. Pero bueno, que nos da igual que esté allí, que sea en Galda, que sea en Agaete, que sea en la aldea. Nosotros disfrutamos con lo que estamos haciendo, ¿entiendes? Y sí, existe un borrador de proyecto para ver si es apoyado por las autoridades para que podamos ir a los colegios. Porque, otra cuestión, yo sé que estoy en el Templo de la Cultura, porque tenemos muchos proyectos con esta casa. De hecho, el Festival Internacional de Folclore muestra Solidaridad del Pueblo, que ustedes han participado y han sido protagonistas de ponencias que ahí se han dado. Tenemos convenios, pero los colegios son verdaderos guetos. Y cuando digo gueto es que para entrar, y lo puedo demostrar, nos cuesta sangre, sudor y lágrimas muchas veces, porque si me dan a entrar, ¿por qué me conocen sin falsa modestia? Por lo menos en la Villa de Ingenio y municipios colaterales. Porque si no es imposible, o sea, no hay sensibilidad en los maestros para transmitir el conocimiento. Que, hombre, yo mismo aprendí los ríos de España, el Miño, el Doro, el Guadiana, Guadalquivir, el Ebro, y hasta los afluentes. Antes que sabía yo que el barranco de Guayadeque nos unía a Huime, y el Draguillo nos unía a Telde, y así te puedo seguir contando toda la orografía de la isla porque soy un enamorado de ellos, ¿me entiendes? Pues que menos que puedan compartir una charla como esta con los niños, además que el otro día mismo fuimos al aula de la naturaleza y se unieron niños de Carrizal, porque también hemos creado una escuela de folclore que está los de Guayadeque, que son las zonas de Carrizal, la Sociedad Musical Villa de Ingenio, que es una escuela no al uso de folclore, sino ya donde se da la clase reglada de lo que son las bandas de música, sociedades musicales y coros y danzas de Ingenio.
y había infinidad de niños y niñas, pero nosotros siempre lo hacemos igual. Lo abrimos a los padres, a las madres, a los familiares, a los hermanos mayores, y aquello era realmente una clase donde tú puedas transmitir esa herencia, ¿no? Ese patrimonio. Y eso es lo que nosotros intentamos y deseamos de hacer con los colegios. Pero claro, tiene que haber algo arreglado que nos dé esa accesibilidad. Porque quieras o no quieras, perseverantes somos, en eso no nos vamos a desfallecer. Pero eso te va minando, te va erosionando un poquito las ganas, ¿no? Yo quiero también, desde luego, felicitar a todo el grupo del equipo de Corregidance, porque me parece un súper trabajo enorme metodológicamente, y porque claro, está pensando cuánto tiempo les ha llevado esto. O sea, el tiempo, esto ha sido 3. Ya llevamos 3 años. Sí. Cuando damos todo el resumen que vemos aquí en menos de una hora, es que es horas y horas y horas de trabajo. Entonces, de verdad, es un esfuerzo enorme y que se vea, espero que se vea recompensado, no solo en la web, que por supuesto una recompensa, sino que tenga eso, que consiga tener multifunción y calar en las autoridades, ojalá. Me encantó el concepto del territorio cultural. Me encantó. Perdón, que no le... El territorio cultural, me gustó el concepto del territorio cultural. Hombre, ¿cómo me va usted a de los límites administrativos. Yo que soy de campo, ¿cómo va a decir que puede haber un hecho, una costumbre, una tradición? El Guayadeque, por ejemplo, creo que todos los conocen, aunque sea para ir a celebrar el Día de los Finados. Que estemos en la Umbría y otro en la Solana viviendo. La Solana sabe que es donde da arroz y la... Bueno, 2 vecinos que están ahí frente a frente todo el día, que comparten. Lo único que está dividido porque de medio para allá es de uno y medio para acá es de Ingenio. ¿Cómo vas tú a decirme a mí que han nacido, se han criado, se han desarrollado, han jugado a los mismos juegos? Uno tiene unas diferencias y otras otras. Que eso es... Y no, a la hora de abordar estudios, es que no, a lo mejor no, ahora estamos hablando a lo mejor de, no hay límite exactamente, a lo mejor son espacios mucho más amplios, ¿no? Más amplios los espacios de estudio. Sí, y que nos damos cuenta que muchos de los elementos que quizás nosotros referenciamos aquí son elementos de toda Canarias. Y si yo me extrapolo a mi tierra, allá está el Mal de Ojo. También hacen santiguados, entonces yo digo, es que eso vuela más allá del océano, eso vuela las fronteras, traspasa fronteras y se vuelven en territorios culturales, transoceánicos incluso. Y lo interesante de los territorios culturales que tienen más que ver con el marco geográfico, teniendo aquí a 2 grandes geógrafas, ¿no? Que al político administrativo, eso lo digo constantemente al alumnado, es decir, la geografía, el patrimonio etnográfico, el intangible, está tan pegado al territorio que es el territorio a veces el que lo conforma, el que te da las relaciones. O sea, cuando estudias los apellidos de Lereta y de Cazadores, son familias que van y vienen, son territorios que están allí, en medio de en esa relación, no es ni Ingenio ni Terbe, sino esa confluencia de... Sí, el Vigete, Lereta, Cazadores, todo eso son... Están constantemente, y cuando hay un incendio ves como después pasa de un lado a otro y dices, bueno, pues aquí la geografía y los puntos de conexión, pues hasta el... Por eso la vertiente de la Barranco antiguamente era muy importante, eran los puntos neurálgicos, los puntos de encuentro, donde las diferentes familias, no solo para desplazarse, sino son donde se hacían los bailes de taifa. Eso era, vamos, puntos de encuentro. Y hablando en relación a lo que usted decía, Lidia, pues ustedes no se imaginan la alegría que a nosotros nos dio cuando Eliana nos dijo que había conseguido una charla, un espacio y un tiempo de ustedes. Por eso yo se lo agradezco a todos y todas ustedes, especialmente a ustedes que nos han cedido esa oportunidad de poder venir aquí y exponer eso, nosotros privados. La pena es el poco margen de tiempo que nos dieron, porque si no esta aula se hubiera llenado. No sé, porque para otra pasa que... Bueno, me di cuenta y digo, pero si ya quedamos para la semana que viene. Poco más, si no hubiéramos tenido más, pero bueno, no, pero el que está selecto. Igualmente agradecido. Para nosotros interesados en el patrimonio de grado y del mundo. Bueno, sí. Si nos permiten estar en las jornadas, estaremos con otro
otro contexto. Bueno, pues aprovechando, ya que nos ha dado la oportunidad, me voy a tomar la licencia de invitarlos siempre al Campus de Etnografía y Folclore de Canarias, que se organiza dentro del marco de lo que es el Festival Internacional de Folclore Muestra Sociedad de los Pueblos, que organiza también el Coro y Danza, el Ayuntamiento de Ingenio y la Universidad de la Forma de Gran Canaria, donde aquí hay un punto de encuentro, un sentimiento popular, donde se da cita cultura de todos los pueblos, pero no para ver actos de escenario solamente, que es importante, porque eso se visibiliza a través de los medios de comunicación, y quizás eso sea los signos externos, pero allí se intenta de favorecer el intercambio cultural entre los pueblos, el atender a la diversidad cultural, a la creatividad artística, el respeto a las personas, ¿me entiendes? Se hacen juegos y deportes tradicionales, las personas que vienen de otras culturas recónditas, ahí se han dado cita, grupos de Israel y Palestina en otro tiempo. Les quiero decir que es un lugar de convivencia donde no solo se ve música, canto y baile. Ellos traen sus recetas y cocinan en casas particulares de la Villa de Ingenio. O sea, y el problema que tenemos es que hay demasiadas familias que se brindan porque quieren que vayan a sus casas. Es el problema que tenemos. Muchas veces pues te lleva hasta disgusto. ¿Me entiendes? Entonces esa gente con sus intérpretes, que la mayoría son jóvenes como ustedes, estudiantes, intérpretes, o bueno, con mucha voluntad, los que les acompañan, mañana, tarde y noche. También nos encargamos de transmitirles la fortaleza de lo que tiene la isla y Canarias, porque aquí de forma directa o indirectamente, no nos engañemos, todos dependemos, porque no se ha diversificado, y yo no quiero entrar en ese tema, lo que es el sector industrial, agrícola, ganadero, dependemos del sector servicio. Y eso creo que lo tuvimos claro cuando la pandemia, si sabemos leer entre líneas, ¿no? Por eso les invito a que vayan al festival, porque ahí se da toda esa ponencia como la que hay ahí las compañeras y los compañeros, que siempre se sacan conclusiones importantes. Nada, pues en nombre de nosotros de Coros y Danzas, agradecerles por este espacio y esta escucha. Y nada, que sea un aporte para ustedes también, que lo puedan utilizar, revisar, consultar, y que cualquier cosa les podemos pasar también la diapositiva si necesitan, o cualquier pregunta que tengan, pues estamos abiertos a compartir. Ya, bueno, gracias. Hola, me llamo Lidia Esther Romero Martín, soy geógrafa y la coordinadora del máster de Patrimonio de la Facultad de Geografía e Historia, y quedo muy agradecida por haber accedido a venir ustedes desde la Coros y Danzas y con la persona que dirige el equipo, que es Eliana, antigua alumna de la facultad del máster de Patrimonio. Muy contenta por haber venido a mostrar en público pues este trabajo de rescate del patrimonio cultural inmaterial de la Villa de Ingenio. Agradezco también a Coros y Danza que esté detrás de esta actividad y de este trabajo. Y bueno, con respecto al trabajo en sí, me parece un trabajo muy importante, por lo que nos comenta su principal gestora, que es Eliana. Pues es un trabajo extraño en el contexto de Canarias, en el sentido de que no hay antecedentes. Sí que el gobierno de Canarias hizo uno, pero quedó ahí en el letargo, y es muy importante que se rescate el patrimonio inmaterial de los pueblos, porque es la manera de pervivir y de no perder la identidad. En ese sentido, el número de entrevistas realizadas ha sido encomiable, ha sido muy importante, y sobre todo el trabajo complementario y tan importante como las propias entrevistas, ¿no? El transcribirlas, el guardar los testimonios, el archivado, y ya pensando en la divulgación y el compartir ese rescate del patrimonio inmaterial, que me parece muy interesante. El servicio que hace a la sociedad pues es el ayudar a no entrar en un declive y perder la memoria, nuestra memoria colectiva, y en ese sentido muy contenta porque sea el pueblo de Ingenio el que lo haya liderado, porque me une, la mitad de la sangre que llevo pues procede de ese municipio, y me halaga muchísimo saber que es un pueblo que mantiene todavía a día de hoy
un importante número de tradiciones en forma de fiestas, de tradiciones vinculadas con el día a día, de conocimiento de las plantas, de la naturaleza, fiestas religiosas, en fin. La clasificación de los diferentes elementos del patrimonio inmaterial ha sido también muy interesante. Y bueno, la prueba está en que queremos que vuelvan a venir y aprovechando una jornada de patrimonio que organizamos en esta facultad, pues será una de las personas, uno de los equipos de trabajo que vamos a traernos para que se divulgue no solo en el contexto de la Facultad de Geografía e Historia, sino al público en general, porque es un evento que organizamos para que venga gente de otros muchos lugares hasta que se acerquen a la Facultad de Geografía e Historia para conocer, en este caso, la difusión del patrimonio a través de este trabajo. Soy Francisco Mireles Betancor, Paco Mireles, soy técnico de FEDAC, Cabildo Gran Canaria, y imparto, junto con otra compañera, la asignatura de tipologías en el Máster de Patrimonio Cultural y Natural de la Universidad de Las Palmas. Esta tarde hemos conocido todo lo que es el proceso de elaboración de este patrimonio intangible, de este atlas, de este inventario del patrimonio intangible. Lo primero que más me ha llamado la atención es la solidez que tiene a nivel documental. Nos han contado todo el proceso metodológico y vemos cómo todo tiene un fundamento muy bien establecido en base a las categorías. Han empezado desde el recorrido por la UNESCO, ¿vale?, por el patrimonio internacional, patrimonio nacional, hasta el patrimonio canario, y sobre todo a partir de ahí extraen toda una clasificación, unas categorías, subcategorías y unas tipologías de elementos, y sobre todo a partir de ahí han hecho una especie de pequeño barrido por todo el municipio de Ingenio, principalmente buscando esas manifestaciones, esos personajes, esas personas de la tierra que les iban contando todos aquellos temas que ellos tenían como en la relación de elementos que querían investigar, que querían documentar. Y sobre todo me ha parecido también muy interesante esa devolución social que este proyecto está haciendo a todo lo que es a los canarios, ¿no?, a los canarios y las Canarias, porque el haberlo puesto a través de un enlace web en una página es de una consulta fácil, de una consulta rápida, y lo interesante de todo esto es que esta experiencia tiene que repartirse, tiene que extenderse hacia otros municipios, además municipios, comarcas, ¿no?, para ver el contraste, si hay paralelismo, si hay elementos nuevos, si hay singularidades dependiendo del territorio, si el sureste Ingenio que participa de esa comarca del sureste es singular o también tiene otras concomitancias con otros territorios. Y sobre todo, esta experiencia no solamente tiene que venir aquí a la universidad, sino tiene que pasar por todos los ciclos educativos, no solamente la formación profesional, sino sobre todo la primaria y la secundaria, donde todo el alumnado, niños y niñas, chicos y chicas, conozcan ese patrimonio, que seguramente lo tendrán en sus casas, lo tendrán en sus abuelos, en sus vecinos, en sus tíos, ¿vale?, hasta a lo mejor en sus padres y sus madres, ¿de acuerdo? Y pueden extraerse, pueden tomar conciencia, sacar ese tema en casa y seguramente sacarán experiencia. Yo creo que lo importante de este trabajo es que va a ser una herramienta indispensable para el alumnado de Gran Canaria, para el alumnado de Canarias, para extraer, a su vez, exprimir mucha más información en los ámbitos familiares y en los ámbitos vecinales, en los ámbitos colectivos, por parte de este alumnado. Felicidades a Coros y Danzas de Ingenio, porque me parece que es un trabajo paciente, un trabajo riguroso, un trabajo constante. Conocemos la constancia de Coros y Danzas, ¿no?, de esta pertinencia reiterada en dar pasos, ¿no?, y como un grano, otro grano y otro grano terminan haciendo una montaña. Y lo que hemos visto esta tarde en este proyecto es una gran montaña de testimonios bien ordenados, bien clasificados, bien estructurados, y lo importante, reitero, la devolución social que está haciendo el municipio de Ingenio y Coros y Danzas a través de este proyecto a todos los canarios y canarias que nos interesa el patrimonio intangible, nos interesan las tradiciones y nos interesa todo lo que es el patrimonio cultural. Gracias. Buenas tardes, yo soy María del Pino Rodríguez, soy profesora asociada del Departamento de Geografía de la Universidad de
de Las Palmas de Gran Canaria y profesora del Máster de Patrimonio Histórico, Natural y Cultural que tiene nuestra universidad. Bueno, hablar del proyecto que nos acaban de presentar, sinceramente tenemos que hablar con mucho orgullo, porque es el mantenimiento y la puesta en valor de un patrimonio inmaterial que vivimos diariamente y que una de las apuestas, y por lo menos yo apostaría en este sentido, invito a la organización del mismo proyecto a que le diese traslado a través de los centros. Cuando digo centros me refiero no solo centros académicos o universitarios como este, sino además a los centros escolares no solo del entorno del municipio de Agüimes o de la comarca del sureste, sino en líneas generales a todos los centros de la isla. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo hay representaciones que no solo se circuncentran o tienen su punto álgido en el municipio de Ingenio, sino que además pues pueden existir en cualquier rincón de la isla. Hoy hemos hablado del tabú del parto o de cuáles son las consecuencias del mal de ojo, y yo creo que eso no tiene un límite geográfico, sino son representaciones que están en cualquier rincón de la isla. Por lo tanto, invito a que se haga una máxima difusión de este tipo de proyectos pues, en los centros escolares.